Mi nombre es Félix Morales Montiel, para los que no me conocen, para los que me conocen también. La idea de hoy, les leo el resumen que les había enviado. La idea es que pensemos diferentes maneras de que la vida tenga sentido. A partir de la muerte de Dios y el advenimiento del posmodernismo, nuestra cultura perdió cualquier metanarrativa universalizante. Esto es lo que voy a desarrollar durante, no sé, una hora. Entonces, si no se entiende todo de una vez, no hay problema. De hecho, es la idea, porque si se entendiera todo de una vez, no tiene sentido de que haga el desarrollo. Mejor dicho, para deshacernos de la pérdida, porque vieron que antes dije, nuestra cultura perdió cualquier metanarrativa utilizante. Entonces, lo quiero decir de otra manera, mejor, me parece. Para deshacernos de la pérdida, en nuestra cultura no hay una metanarrativa universalizante, sino otras posibilidades de valor, como el nihilismo, todo vale nada, y el mercantilismo, por la plata baila el mono. En vez de hacer un lamento nostálgico y juvenólico con el pasado, plantearemos que el psicoanálisis es un dispositivo para crear un objeto de valor particular. Voy a hacer un spoiler, el objeto de valor particular es el objeto A. No sé si esta... No pregunté, debí haber preguntado. El refrán de por la plata baila el mono se usa acá también. Sí. Básicamente lo que quiere decir es... Más que nunca. Una persona puede hacer lo que sea por cierta cantidad de dinero. Y bueno, los temas que básicamente queremos plantear con esto son los temas del valor. Y pensar el valor en relación con el acto psicoanalítico. Digamos que mi hipótesis, y me parece que es una hipótesis que está desarrollada planteada en el programa de investigación científico de apertura, es que justamente una de las cosas que permite hacer un análisis es crear valor, crear un objeto de valor. Esto se hace como respuesta frente a una cultura nihilista, es decir, donde las cosas tienen un valor, porque se dice muy fácil que tiene que ver con un valor de dinero, un valor monetario, pero también quizás convenga pensar las consecuencias de que tenga un valor monetario, que es que, por ejemplo, uno se le puede poner un número que puede ser más o menos, ¿sí? O sea, puede ser o 5 pesos, o 6 pesos, o 4 pesos, y hay diferencias pequeñas ahí, pero obviamente si es de 5 a 50 es una diferencia más grande. Es decir, en ese sentido lo pudiéramos pensar más como una energética, si se pudiera pensar así, como un poquito más o un poquito menos, no saltos, por decirlo así, cualitativos. Digamos que lo opuesto sería, por ejemplo, aquel objeto que se pasó de generación en generación, entonces tiene valor para una familia, por ejemplo. Y eso sería quizás un valor incalculable. Pero vemos que también más o menos con los temas del valor entramos en problemas, porque en realidad después tú puedes ir a alguien que empeñe cosas y se lo das y él te dice esto vale tanto. Entonces eso sería una manera de pensar el mercantilismo, y otra cosa sería pensar el nihilismo, el sentido de mi vida no tiene valor, o las vidas no tienen valor, o no tienen sentido, o se ve mucho, especialmente en ciertas etapas de la vida, que etapas, no sé, evolutivas, digamos, que se constituyen como etapas evolutivas justamente por la pérdida de sentido. O sea, por ejemplo, en la adolescencia supuestamente hay una cuota de angustia, pero la cuota de angustia vemos que es porque no se sabe, digamos, estar en un mundo adulto. Y eso es una adolescencia que puede venir a los 13 años como puede venir a los 35 o 55, digamos. También la famosa crisis de mediana edad tiene que ver un poco con esto de ahora no sé qué estoy haciendo. Ahora diría que hay una modalidad un poco más divertida de esto, que lo llaman el wanderlust, que es, digamos, el placer en el dar vueltas por el mundo, digamos. Sería eso una manera de, sin tener sentido, darle sentido a la vida.
es decir, darle el sentido de que la vida solo tiene sentido a partir de que yo viaje por el mundo. Y en general la cultura nos otorga diferentes posibilidades para ir llenando, digamos, este vacío existencial, se pudiera decir. Acá vienen todas las maneras de pensar el ser padre, el ser madre, ser hombre, ser mujer, ser argentino, ser venezolano, ser latinoamericano, etc. Y obviamente la pregunta que quizás estén haciendo es, después de que tanto hemos hablado de que no hay ser, que le hemos machacado 80.000 veces, lo habrán escuchado muchísimas veces a partir de todas estas clases, donde entra entonces esto de darnos sentido a la vida, es decir, qué hacemos con nuestra existencia, por qué hacemos lo que hacemos, hacia dónde nos dirigimos. Porque hay una manera de pensar el psicoanálisis que es que justamente eso, no hay ser, no hay sentido. Entonces no hay, digamos así, no hay sentido de la vida, no hay una razón, sino que bueno, todo es caos, todo es sin sentido, y sería una manera nihilista, cínica, de pensar el fin de análisis, es decir, de darse cuenta que de alguna manera u otra siempre vamos a estar jodidos. Creo que todo el tema de amigarse con el síntoma, de amigarse con lo más oscuro que uno tiene dentro de sí mismo, tiene que ver un poco con esta aceptación de la falta de sentido y la falta de valor de la vida. En las películas de terror, hace un par de años se evidenció esto un poco. Hubo unas películas bastante interesantes donde se mostró esto. Voy a poner los nombres, no sé muy bien cuáles eran los nombres en castellano, pero en inglés teníamos It Follows, Babadook, y había otra que ahora no recuerdo, pero la idea era que ustedes ven que siempre al fin de la película de terror, tradicionalmente se mata al villano, se mata al monstruo, y obviamente el monstruo regresa, pero se piensa que ya se ha matado. Acá no, en estas películas, en estas dos películas que fueron contemporáneas, y había otra más que ya no recuerdo, la idea era que más bien el monstruo se quedaba en la casa, por ejemplo, o el monstruo seguía viviendo y las personas de alguna manera u otra se arreglaban con esa monstruosidad que existía. Es decir, capaz se intentaba matarlo, pero en algún momento se dejaba de intentar hacerlo para amigarse con él. ¿Cómo? Era mileriano. Sí, son películas milerianas. Y es interesante pensarlo por el cambio que esto hace, porque entonces no se trata, por ejemplo, de la erradicación del mal, ni de la reubicación del mal tampoco. Tiene que ver solo con que el mal existe y más bien hay una degradación de la persona que se enfrenta al mal, de tal manera que se adapta al mal. Hay una película muy buena para eso que se llama El Día de la Expiación. No sé cuál es el título original. ¿Es de terror también? ¿Cómo es un poco? Y es terrorífica lo que plantea, es en un futuro respecto a lo que hay que hacer con el mal, ¿no? El mal es algo que tiene entidad, es existente y no se lo combate, sino que se lo regula. Y en la película El Día de la Expiación hay un día en el que está permitido todo. Sí. Es The Purge. Sí, ¿La viste? ¿Cómo era? No. La purga, exactamente. Claro, pero ahí, por ejemplo, estamos intentando eliminar el mal. Estamos intentando purgar el mal, o lo malo. En realidad, para mí no se purga el mal, al contrario, digamos, uno se encuentra la manera para mí, de acotarlo, en vez de que el mal está y está en cada una de las personas, digamos, como algo innato. Todo el mundo tiene ganas de matar, todo el mundo, ¿no? Se supone, ahí la visión es que todo eso está regulado, ¿no? Y bueno, como es imposible la regulación, se define esto y esto es lo que
supuestamente esa descarga que se hace anual hace que uno, después fue más o menos como funcionan los tratamientos de la droga, de la abstinencia. O sea, uno se abstiene todo un año y ese día se da con todo. Como el cheat meal, es el concepto de, por ejemplo, en el entrenamiento del cuerpo, digamos, contemporáneo, para no dejar de uno disfrutar de los placeres de la vida, como pueden ser las hamburguesas, una buena papa frita, una pizza. Hay uno de los días de la semana, del mes, de cada algo 2 así, semanas, como donde loco. uno se permite comer lo que sea y los otros días son los que tiene que hacer dieta. Exacto. Lo que me interesa que retengamos de esto es la posibilidad de pensar qué lugar darle a lo central, digamos, o a aquello que nos dirige, aquello que nos comanda, etcétera. Porque hay un problema, entiendo yo, en pensar, por ejemplo, ir al otro. O sea, habría entonces 2 extremos. Habría un extremo donde hay ser, y hay ser del ser. Después habría otro problema donde hay, digamos, puro cambio, puro devenir. Porque justamente los que eso, el puro cambio, el yo no soy nada, o el todo se puede cambiar, lo que nos termina haciendo, digamos, es un ser del cambio. Es decir, se termina estableciendo como algo inmodificable la modificación. Lo que yo les quiero plantear es que esto un poco entra a partir de la muerte de Dios, que lo podemos pensar como la muerte de las metanarrativas, digámoslo así, muy burdamente. Habría momentos, por ejemplo en el medioevo, donde las personas se pensaban hijos de Dios. Entonces Dios era el que nos guiaba a todos a través de sus planes, de sus designios, y nosotros nos iba mucho mejor si intentábamos ir de acuerdo con Él, pero igual si no íbamos de acuerdo con Él, íbamos de acuerdo con Él, porque no había manera de salvarse de esa determinación. El problema que nos enfrentamos cuando, por ejemplo, uno cae en la Iglesia Católica, y aquí quiero hacer, digamos, lo quiero manejar, digamos, a 3 niveles, porque no sé si conviene que nos quedemos solo en uno de ellos. Me parece que conviene manejar los 3, justamente para darnos, o para poder evidenciar un poco mejor, que se trata, digamos, de un cambio completo de época. Es decir, no fue un cambio en la historia de la religión, ni fue un cambio en la historia de la lingüística, ni fue un cambio en la historia de la matemática, sino que fue un cambio epocal completamente. Entonces quiero trabajar por lo menos un poquito de religión / filosofía, digamos, un poquito de lingüística y un poquito de topología, para poder, digamos, ver cómo en estas 3 áreas, lo pudiéramos hacer muchísimas más, pero las 3 que decidí yo tomar acá, para ver cómo en estas 3 áreas se da lo que pudiéramos llamar el vaciamiento de lo absoluto. Este trabajo me parece que lo hizo Daniel Ricardo. Ahí puse el trabajo donde lo hizo, donde es una pregunta, el triunfo de la religión, que me parece que es un trabajo donde se ve esto bastante bien. Y el interlocutor que tengo para hoy es Mauro Vallejo, en Incidencias en el psicoanálisis de la obra de Michel Foucault. Está bastante bueno. Entonces de él voy a tomar un par de citas. No se los recomendé porque no es algo que voy a desarrollar demasiado, pero sí me sirvió como de interlocutor, de motor. Entonces capaz les interese. Sí, yo tengo una pregunta, porque es como que nosotros partimos de la premisa
que Dios ha muerto o que Dios no está más vigente, y yo digo, ¿eso quién lo dice? O sea, yo siempre que lo escucho en un grupo de la intelectualidad. Lo escucho en un grupo de la intelectualidad, pero no es lo que veo en la calle. ¿Ves a Dios vivo en la calle? No, veo gente muy creyente en la calle. Lo que veo que no hay gente creyente por ahí es en determinada franja media intelectual, que por ahí antes entraban las generales de la ley y ahora está un poco corrida. Pero vos tratás, por ejemplo, con las clases altas y son súper atadas a la letra, al dogma, aunque después privadamente puedan hacer otras cosas. Tratás con las clases populares también. Entonces, yo no estoy tan segura de que Dios esté muerto. Por ahí estamos en un momento de mayor dualidad que nunca con esto del mercantilismo, que sí también es muy vigente y notorio, pero el otro no sé si realmente Dios está muerto. Es una buenísima pregunta. Claro, porque estoy dejando de decir algo, que es lo que responde a eso. Digamos, la muerte de Dios no fue sin consecuencias. Las consecuencias era que nosotros nos teníamos que enfrentar a eso. ¿Sí? Déjame ver si... Tal vez lo que murió fue el temor a Dios. No, tampoco. El miedo estaba muy presente. Dame un segundo. Acá en la página 50, Vallejo dice, lo voy a leer un poco, lo que me interesa al principio es darle solamente el contexto. Así que nada, si escuchan como medio palabra para saber hacia dónde vamos, bien. Y después sí voy a hacer un poco más énfasis en el final, que es lo que sí me interesa. Tanto en Nietzsche como en Freud, por la vía de la imposibilidad de poner punto final a las interpretaciones y a la transferencia, es decir, en Freud se encuentra al final de su obra con la imposibilidad de análisis terminable o indeterminable, la roca viva, por la imposibilidad de ponerle punto final a las interpretaciones y a la transferencia, existiría la experiencia del carácter inacabable de la interpretación, próxima al descubrimiento de su punto cero y final, la experiencia de la locura. La interpretación sería infinita debido a que gracias a estos autores los signos ya no existen sino como interpretaciones ya construidas. Es decir, los signos no son momentos de detenimiento. En Freud esto es medio debatible, porque por ejemplo a Freud le hace signo la sexualidad, entonces él detiene las asociaciones cuando llega la sexualidad, ¿sí? Es decir, si vamos asociando, si yo fuera paciente de Freud, ¿verdad? Y llego y le cuento algo, entonces no sé, hablamos de algo y a eso, no sé, él, si me pide seguir asociando es porque no he encontrado punto final, ¿sí? Y me dice asocia es porque ese no es el punto final, no es ese el signo. Si me dice que siga asociando es porque ese tampoco. Pero imagínenselo, ¿sí? Con su pipa diciendo, entonces ahora llegamos al núcleo de la sexualidad, ¿sí? Ahí para eso él sería un signo, ¿sí? Es un Freud caricaturesco. Entonces los signos ya no existen sino como interpretaciones construidas, justamente porque lo que yo pudiera presentar como un signo al principio no fuera un signo, sino que fuera una interpretación que se pudiera seguir interpretando. Entonces tenemos interpretación de la interpretación de la interpretación. No hay nada constituido de antemano, como lo fuera Dios, ¿sí? Y luego ofrecido a la interpretación, sino que todo es ya interpretación. Ese, digamos, sería lo característico de la muerte de Dios. Pero no queda ahí, porque si queda ahí nosotros decimos, bueno, pero hay cosas de las cuales la gente se engancha para decir, yo me fundamento desde acá. Es decir, yo hago esto porque para mí el amor de mi mujer es lo más importante del mundo, ¿sí? Y eso obviamente es un detenimiento de la asociación. No sé si a ustedes les ha pasado con los pacientes que están hablando y, digamos, todo siempre converge hacia el amor que le tiene a su mujer, hacia obtener más dinero, hacia ser alguien para su padre, etcétera. ¿Sí? ¿Me siguen? Que eso sería el Dios,
que creo que se iba un poco tu pregunta, ¿no? Sigo. Mediante las obras de estos tres pensadores, está hablando de Nietzsche, Freud y Marx, Occidente se enfrenta a la experiencia del vaciamiento absoluto del signo, angustiante. Que esto es lo importante, ¿sí? Que no había dicho antes y me llevaste a decir que el vaciamiento absoluto del signo no nos es indiferente. Es decir, nosotros tenemos que reaccionar frente a eso. Nosotros tenemos que reaccionar frente a la muerte de Dios. Occidente se enfrenta a la experiencia del vaciamiento absoluto del signo, angustiante, ya que todo signo no es sino una interpretación que reniega de su condición, que no se da por tal. Es decir, un signo es una interpretación. Porque un signo pudiéramos pensar que, digamos, es una cosa en sí, es la sexualidad en sí, que nosotros encontramos, entonces esa es la verdad, ese es el Dios. Pero acá lo que está planteando es que el signo en realidad es una interpretación que dice no, yo no soy interpretación, ¿sí? Reniega de sí. Es una interpretación que dice yo no soy interpretación, ¿sí? La sexualidad dice esto no se puede seguir interpretando porque en la sexualidad es donde se da el detenimiento de las asociaciones, es lo que hace signo. Entonces, digamos, si lo vemos desde el lado derecho, que propuse acá, con objeto, nihilismo, mercantilismo, vaciamiento absoluto del signo, hacia el lado izquierdo, de Dios, metanarrativo universalizante y signo pleno de sentido, si estamos parados del lado derecho y vemos hacia el lado izquierdo, nosotros pudiéramos decir, porque no te desengañes, en realidad tú también eres interpretación. Pero no es mentira que hay un montón de gente ubicado del lado izquierdo. Es verdad. Suena esa frase de Nietzsche tan famosa que no hay hechos sin interpretaciones. Y el signo sería como un hecho, como si se coagulara una interpretación. Ahora, también la muerte de Dios tiene otra lectura. Pero, porque lo que vos señalás, lo que vos ves es un fenómeno, digamos, de religión. Sí. Pero eso no tiene que ver con la muerte de Dios. Porque quizás digamos, la muerte de Dios a nivel, digamos así, religioso tiene que ver con la fe. Entonces, hay mucha gente creyente, pero no hay fe. Porque la fe es otra cosa, digamos, ¿no? Hay más bien superstición. La gente es supersticiosa, pero no tiene fe. Eso se acabó. Pero de todas maneras tiene otras consecuencias filosóficas, la muerte de Dios. Tiene muchas lecturas. Bueno, alguna de las cosas de vos. Sí, a mí digamos que lo que me interesa en este momento de la muerte de Dios es que hay, digamos, con Dios hay un absoluto pleno, con sentido, y con la muerte de Dios eso se vacía, digamos, o sea, se sustrae el sentido y deja en ese lugar de absoluto de haber algo. En ese lugar de absoluto viene un vacío, digamos lo mejor, ¿sí? Ahora puedo agregar una cosa. Sí. Hay una película que se llama La Misión, una película vieja, la que trabaja Jeremy Irons y Robert De Niro. Robert De Niro. Están en las misiones acá en el norte argentino y se están peleando con los portugueses. Y todos son unos delincuentes de primera. Y el Papa manda un enviado y todos son así de lo peor. Incluso el enviado es otro atorrante de guardia. Entonces, sin embargo, en un momento dado dice, bueno, me voy a retirar a meditar a ver qué me dice Dios respecto del diferendo que tienen entre portugués y español. Y todos se callan. O sea, había como una convención de que Dios le hablaba de alguna manera a ese tipo que es un ser jodido, pero lo que él dijera iba a ser aceptado. Yo creo que hoy en día, por más que el Papa diga así, tengo el celular de Dios, nadie le creería. En ese sentido, Dios perdió su presencia, cosa que en el siglo XVI, XVII, en el siglo XVI era una presencia real, ¿no? Ese Dios creo que se murió para todos, incluso para el Papa. Es un poco difícil pensarlo así, porque después en realidad tenemos, por ejemplo, lo que dijo Freud, o lo que dijo Lacan,
no sé, lo que dijo un dirigente político, o lo que, en un caso, lo que dijo mi padre, ¿sí? O lo que dijo mi madre. Es verdad que, digamos, en ese sentido hay como una pluralización de dioses, que es lo que se llama, a mi juicio, mal llamado, la pluralización de los nombres del Padre. Entonces cada uno cree a algo diferente, le cree algo diferente. Pero del lado izquierdo, y hay algo similar, también pasa en El nombre de la rosa. Yo he visto la película porque soy de esos. No he leído el libro, la verdad es que el libro es 30.000 veces mejor, pero en la película se ve. No es muy bueno. ¿Ah? No es muy bueno. ¿El libro? Sí, no es muy bueno. ¿No? Ah, la película a mí sí me gusta. Sí, sí. Es interesante, no sé si tampoco diría que es buena, pero ¿no? Entonces, a lo que voy, a lo que quiero que lleguemos con el pensamiento, digamos, de Dios, sí no es seguir los preceptos que dice aquellos que interpretan verdaderamente la Biblia, digamos, que sería más conductualmente lo que pasaba en ese momento, sino pensar, digamos, que hay alguien que habla la verdad, ¿sí? Y que habla la verdad sin estar, digamos, sometido a las leyes del habla, o sea, sin equivocar, es decir, sin decir otras cosas de lo que está verdaderamente diciendo. Porque lo que pasa es que frente a esta angustia que tenemos a partir de la muerte de Dios, justamente podemos, por ejemplo, poner el nihilismo o el mercantilismo, que lo podemos concebir como dos maneras de elegir otro Dios, ¿sí? O el Dios moneda. Otras caras de Dios, sí, totalmente. ¿Cómo? Otras caras de Dios, claro. Otros modos de presentación. El Dios moneda, el Dios vacío, es decir, el Dios nada. Sí, mejor nada que vacío. Sí, esa diferencia hoy no me voy a meter con ella, pero sí es verdad. Venir es nada, Sí. no es vacío. Es una diferencia que si tuviéramos más tiempo sería buenísima desarrollarla, pero no me voy a meter con ella hoy. Voy a utilizar vacío y nada indiferentemente, equivocadamente mal. Entonces esas serían dos maneras de pensarlo. Otra manera de pensarlo sería el amor al Padre, de la neurosis, ¿sí? Que es capaz lo que vemos, ¿sí? Es decir, el retorno, digamos, de Dios en el Padre, digamos, de Dios está muerto a Dios es tu Padre. Sería la conversión, digamos, que hace la solución que hace la neurosis frente a la muerte de Dios es transformar al Padre en Dios. Y por eso, digamos, se ofrece a sí mismo mutilándose a manera de sacrificio para obtener el Dios del Padre, el amor de el Dios que es su Padre. Entonces acá vemos que el valor está mediado en realidad por una figura todavía, una figura, digamos, única, que sería el Padre, o una figura que sería la moneda, o una figura que sería la nada. Y lo que me interesa es quizás poder pensar otra manera de encontrar qué es esto, digamos, que me causa, qué es esta, digamos, motivación que tengo, cómo se relacionan mis diferentes dichos. Porque al fin y al cabo nosotros, de nuevo, esto lo vemos en el análisis, digamos, así fenomenológicamente, donde se detienen las asociaciones. Pero no necesariamente tiene que ser así, sino que puede ser, por ejemplo, a qué es lo que le está dando vuelta todo el tiempo en el análisis, ¿sí? Lo digo para que no lo pensemos nada más desde un punto de vista filosófico, sino también clínico. Es decir, si vemos que todas las asociaciones de un paciente se dirigen hacia la relación que tiene con un amigo,
vamos a ver qué pasa ahí con el amigo, ¿sí? Porque justamente estamos pensando, estamos haciendo la apuesta de que el amigo tiene valor. Con este valor quiero decir, tiene importancia en la vida, en el caso que estamos intentando tejer. Pero claro, cuando decimos el amigo, ¿qué pasa? Que corremos con la posibilidad o la tendencia de llevar el amigo al lugar de Dios, ¿sí? Es decir, de hacer todo el caso sobre el amigo. Entonces el amigo es aquel elemento que le da consistencia y valor a todo el resto. Es decir, volvemos a postular Dios. Entonces tenemos, por ejemplo, pases de análisis. ¿Perdón? Después. Vale. Bueno, por ejemplo, vemos, no sé si han alguna vez estudiado los pases de los AE, de los AME, donde muchas veces lo que se termina es, digamos, coagulando el ser en un significante, que me parece mejor decirle una palabra, porque me parece que el significante no tiene, digamos, se coagula el ser en una palabra. Entonces esa persona es, digamos, el cuidador, la fuerte, el guerrero, etcétera. Pero hay un problema con eso, sí, que siguen justamente volviendo a elegir a Dios. Es decir, entonces ahora es el Dios guerrero, porque justamente el guerrero obtiene un sentido, digámoslo así, pleno, que es el que le otorga el ser a esa persona que se cree caso. Se tiene un poco la problemática que estoy intentando plantear, que es, está bien, si nosotros aislamos un elemento lingüístico y lo ponemos a trabajar y nos quedamos solamente con eso, puede ser que también lleguemos a establecerlo como si tuviera un sentido pleno, es decir, a no trabajarlo como significante, sino a trabajarlo como palabra que tiene una denotación. Pero ahora, ¿qué pasa si después de trabajar con el amigo, vemos que el amigo en realidad se relaciona con, toma el ejemplo más burdo, con el padre? Y ahora hacemos una lectura de todo el caso a partir del padre. Y después, en vez del padre, lo tomamos como, no sé, el especial. Y hacemos toda la lectura del caso a partir de el especial. Creo que de esto justamente se trata, porque así va perdiendo consistencia ese significante que estamos tomando como el principal del caso, ¿sí? Es decir, no lo estamos eligiendo como Dios, justamente porque estamos diciendo que hay un montón de ellos. Digamos que cualquiera puede serlo, pero no simultáneamente, sino que en un momento uno extrae y lee todo el caso a partir de el detective, aquel que siempre iba buscando pistas sobre cómo sus novias le estaban siendo infiel. Y después de pensarlo como el detective, lo pensamos como el aguantador, que más bien se aguantaba, estaba ahí, se buscaba siempre novias que fueran infiel, para él poder aguantar, ¿sí? Y darse así una consistencia, digamos.
y no sé si habrán, digamos, esto lo que hace es, digamos, mostrar el caso con otra luz, abrir, digamos, le da una, ¿cómo se llaman estas luces que usan en el teatro para mostrar a Los un... reflectores. Claro, o sea, le muestra, La o luz sea, puntual. claro, la luz puntual se llama así, el spotlight. Ese tacho, ellos se llaman tachos. ¿Tachos? Se llaman tachos, son tachos de Una linterna pero gigante. es Una luz dirigida, digamos, para Claro. focalizar algo. Se focaliza algo, pero lo interesante es que al focalizar ese algo, digamos que es como un cristal que hace reflexión sobre diferentes otros elementos del caso, Sí. y así se ilumina el caso de una manera particular, porque obviamente no es lo mismo iluminar un caso a partir del detective que se va buscando por ahí pistas, al aguantador que más bien se lamenta sobre la imposibilidad de él conseguir una novia que no. Ujú. Pero ahí no estarías operando en el piso de abajo solamente, en el grafo del deseo. O sea, de hacerlo rebotar ese 1, ese 2, ese 1, ese 2. Está bien, lo sacaste del 1 de A, pero lo llevaste al piso inferior y ahí te quedaste. No, porque justamente con lo que estamos trabajando es con aquel significante que te permite darle sentido a toda la otra batería. ¿Sí? No sé si eso te... Sí, sí, va, qué sé yo, me da la impresión que en el análisis tienes que abrir la posibilidad de los dos pisos. Si te quedas laburando del detective al especialista, al novio perfecto, es saltar de una A a una prima, a una segunda y así hasta el infinito. No sé, me da esa impresión. No, pero el A tuviera que ver con el otro, digamos. Sí, la ¿Sí? imagen del otro. Sí, pero eso no es lo que estoy diciendo, porque no se trata justamente de, digamos, qué relación tiene él, o sea, digamos, el detective para el crimen, para, no sé, el que hace el crimen, ¿sí? Ni el aguantador para el sádico. Sino que se trata de ver cómo estos diferentes... todos estos diferentes elementos se van jugando uno con el otro, pero no de manera dual, sino como uno, al agarrarlo, digamos, extraerlo del lugar de todos los otros significantes y vaciarlo de sentido, puede ayudar a iluminar todos los otros. Y ahí no estamos en una relación dual, sino que estamos en una relación, digámoslo, covariante. sí, ninguna de esas está mal, está bien, es de campo y es de covariante, pero lo que quiero decir es que es ese uno, chistecito, es ese uno el que le da sentido a los otros. un significante solo, no significa nada. Sí, por eso están los otros. ¿Sí? O sea, no es que un significante solo le va a significar algo, sino que va a él, digamos que sería el círculo mismo, el que permite darle sentido a los otros. Pero lo interesante no es dejarlo así, digamos, sino que lo interesante es que después, claro, y esto no se va a ver bien, es una manera de dibujar. ¿Sí? No sería que el uno tiene sentido en sí,
sino que establece una manera de relacionar de los otros. Pero tenemos que recordar que en realidad cada uno de ellos no es, sino que es la relación de todos nosotros. Entonces, al tomar uno de ellos, se establece, por diferencialidad, en realidad, qué son todos los otros. Pero si escogemos otro, se establece otra cosa. Es decir, no es lo mismo tener, como tenemos en la izquierda, rojo y negro, que tener negro y azul. Pero tampoco es lo mismo ni que se interactúen entre ellos, ni que sea el azul que está afuera, o el rojo que está afuera. No digo que aquí falte un paso más. Lo que sí quiero decir es que es un paso intermedio necesario. Porque el problema es que nos pudiéramos quedar con solo uno de ellos. Por ejemplo, quedar solo con el azul, que está por fuera, ¿sí? Y decir, este caso se trata de un pobre, ¿sí? Que toda su vida, la manera que ha encontrado de anclarse en el mundo es ser pobre. Entonces hay declinaciones como el pobrecito, de que su madre muchas veces se daba lástima de él, de que se busca muchas veces no sé, novios con mucho dinero, etc. Que no tenga nada que ver con el dinero que efectivamente tiene, va de por sí. Pero lo que me interesa recalcar es que el caso, si lo vamos, bueno, por lo menos lo que yo considero psicoanálisis, si lo vamos a considerar psicoanalíticamente, tampoco se puede quedar en el pobre, ni en el macho, ni en la guerrera, ni en el fácil, ¿sí? Ni el amigo, etc. Pero esto venía a cuento del tema del idealismo y la búsqueda del sentido. Sí. Bueno, gracias. Porque lo que quiero remarcar es la manera de que esto encuentra diferentes maneras de dar valor, ¿sí? Es decir, al momento de extraer uno, establecemos un valor, que es el valor de los que están adentro. Es decir, ¿cuál es, digamos, el valor de en el lado izquierdo, donde está el azul afuera y el rojo y el negro dentro? Lo pudiéramos establecer como la relación entre el rojo y el negro, pero también lo pudiéramos establecer como el azul, que es la negatividad del rojo y el negro. Es decir, se pierde el carácter de absoluto de un valor, no hay un valor absoluto. Sería eso también implicado en la muerte de Dios. Sí. Entonces pero uno puede caer ahí que todos valemos igual, Sí. que no hay valor. Claro. ¿Cómo salimos de eso? Claro, porque esa es la segunda vuelta que tenemos que hacer. Lo que quiero es que quede bien hasta ahora, o sea, se entiende qué es lo que estoy planteando y la problemática que Ricardo me está ayudando a plantear, que es que entonces se pudiera pensar, entonces bueno, da igual si soy azul o si soy rojo o si soy negro, etc. Que sería de alguna manera u otra la manera de pensar yo puedo ser aquello que yo quiera ser, que es otra manera del determinismo, digamos, y además del autodeterminismo. No sé si tienen preguntas hasta acá, más allá de cómo sigue, o sea, cómo sigue lo vamos a ir desarrollando, pero si hay preguntas con el planteo hasta acá. Sí, creo entenderte. Ahora después veremos. Sí, seguro.
sería una pregunta, Félix, de Eric Figueroa. Dice, en ese sentido, ¿cómo podría pensarse la transferencia más allá de la relación dual? Ok. No voy a hablar demasiado al respecto porque me parece que nos va a desviar. Sin embargo, me parece que la transferencia es una condición de que podamos llegar a este punto, porque es un punto donde estamos trabajando sobre los significantes, donde no se trata de personas. Creo que la transferencia justamente tiene que ver con la disolución de los individuos, es decir, que dejemos de trabajar sobre una persona, que sería el paciente, y empecemos a trabajar con los dichos y la enunciación. No sé si la transferencia es una herramienta muy útil para pensar estos problemas, pero sí creo que es una condición para poder llevarlos a cabo. ¿Me lees la pregunta otra vez, por favor? En ese sentido, ¿cómo podría pensarse la transferencia más allá de la relación dual? Claro, porque justamente el problema es que la transferencia ya no implica la relación dual. O sea, cuando hay transferencia no hay relación dual. Pero no me puedo entonces entender. no te estoy entendiendo. Sí. O sea, si dejamos de lado la transferencia, la experiencia analítica, que sea, lo que vos estás proponiendo es cómo encontrarle un sentido a la vida por fuera del psicoanálisis. Eso está diciendo. No, justamente dijo que la transferencia era una necesaria, o sea, era un paso necesario para esto. ¿Sí? No lo estoy dejando por fuera. Lo que estoy diciendo es que no me parece una herramienta útil para atacar estos problemas. Es decir, es necesario. ¿Cómo? No, está bien, entonces te estaba siguiendo por otro lado. Sí, dale, sí. No, pero decime el lado que estamos siguiendo es como... No. O sea, yo creo que ahí falta, ahí estamos en una dimensión metonímica, falta la metafórica y el espacio del deseo y del fantasma. Estamos completamente de acuerdo. A eso vamos. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la transferencia? Bueno, eso es posible en transferencia, por lo menos según Alfredo. Sí, por supuesto. No, igual lo que para mí no era claro era la pregunta de la transferencia, que pasaba en este sentido, no sé cuál es el sentido para la persona que pregunta, al decir que la transferencia en este sentido, cómo pensarla si no es una relación dual, porque ahí me perdió a mí, me parece que por eso no podemos seguir con el... A ver, lo que pasa es que para que esto se dé, tenemos que poder pensar, porque ven que acá no estoy hablando de personas. Por eso entiendo lo que vos le explicaste, me pareció claro. Sí. Esto fuera de la transferencia, no. Y no hay relación dual, también lo entendí así, porque no estamos hablando de un individuo o de un analista, no estamos hablando de una relación intersubjetiva. No. Entonces, no. En eso creo entenderte. No entendía la pregunta de la compañera. Creo que es un compañero. O compañero. Sí. Compañere. Claro, porque justamente el problema, pero sí es verdad que el problema que vamos a tener entonces es que esto lo estamos haciendo completamente abstracto. ¿Sí? Acá no hay un caso. Entonces, ¿cómo pensar el deseo, el fantasma y muchos otros sin un caso? Y ahí me parece que justamente es donde tenemos que poder pensar, por ejemplo, la metáfora, el deseo y la construcción del objeto A. ¿Sí? Ahí necesitamos entonces otro paso. Pero ese paso no se llega sin haber dado esta vuelta antes, es lo que quería un poco ilustrar. ¿Sí? Porque lo que me interesa es, digamos, mostrar, digamos, procedimiento, si se pudiera llamar así, sin obviamente caer en si el paciente te dice esto, tú tienes que decir esto otro, pero sí, digamos, una ruta de vía, un mapa. Y me parece que esto es un momento anterior necesario. En realidad, antes de este momento, del que estoy hablando ahora, está el momento de la transferencia. Y antes de eso está lo individuos. Puede ser. Pero claro, entonces el problema que tenemos acá
acá Mauro Vallejo está hablando de lo empírico y lo trascendental. Entonces él dice, respecto a la primera, sobre la cuestión de lo empírico y lo trascendental, Foucault asevera que, esto está en la página 55, Foucault asevera que consiste en todo saber que toma a la vivencia, por un lado, como el espacio en que se dan todos los contenidos empíricos a la experiencia, y por otro, como la forma imaginaria originaria que los hace posibles. Nuestra pregunta es si esta figura, con la tensión que mantiene a los dos opuestos, no vale para impugnar cualquier planteamiento pretendidamente estructural que quisiera hacer de la estructura el fundamento del fenómeno a la vez que el fenómeno de su ordenamiento. Voy otra vez porque esto es en realidad lo que me importa, ¿sí? La pregunta es, nos tuviéramos que preguntar si no vale para impugnar cualquier pensamiento pretendidamente estructural, ¿sí? Un pensamiento que diga de sí mismo, yo soy estructural, que quisiera hacer de la estructura el fundamento del fenómeno a la vez que el fenómeno en su ordenamiento. Es decir, que no haya caso, digamos, que no haya particularidad, que solo haya estructura, que solo haya relaciones, que solo haya lógica, etcétera, ¿sí? Otra manera que lo dice, no estoy muy seguro bueno, las citas de Humberto Eco, pero les debo de qué libro, así que no es muy útil, la página 384. Pero él lo cita acá, dice, el estructuralismo ontológico, que es la manera que él intenta plantear esto, es decir, que sea pura estructura, todo, que solo, digamos así, que la estructura sirva tanto para, como dice acá, el fundamento del fenómeno a la vez que el fenómeno en su ordenamiento. El estructuralismo ontológico, desde el momento que concibe el lenguaje como la presencia de una fuerza que actúa a espaldas del hombre, una cadena de significantes que se imponen por medio de sus propias leyes probabilísticas, me parece que está diciendo increíblemente el inconsciente y el otro, lo digo otra vez, el otro con mayúscula. El estructuralismo ontológico, desde el momento que concibe el lenguaje como la presencia de una fuerza que actúa a espaldas del hombre, una cadena de significantes que se imponen por medio de sus propias leyes probabilísticas, es estructuralismo ontológico, que ya no es estructuralismo, deja de ser una metodología para el estudio de una cultura y se convierte en una filosofía de la naturaleza. Y es que creo que justamente lo que nos hace falta meter ahora y que le haría falta meter acá también sería todo el tema, digamos, de la particularidad. Es decir, no quedarnos en generalidades de que se trate de azul o que se trate de rojo, sino ver cuáles son las coordenadas que efectivamente se están jugando en el caso. Y ahí me parece que nos permite pensar cómo esto tiene algo, digamos, de particular, para poder establecer un valor que justamente no sea, digamos así, universal, o que sea, para decirlo de otra manera, para todos particularmente. Es decir, caso por caso se tendrá que establecer el objeto A. Que para recordar esto un poco también de la metáfora y el deseo, conviene recordar como causa del deseo, ¿sí? Es decir, ¿qué es aquello que está dando vueltas? Digamos mejor, ¿qué es aquello alrededor de lo que yo estoy dando vueltas sin poder conseguir? Si lo queremos un poco menos críptico, quizás, que es aquello que nos hace incompletos y buscar algo. Porque justamente la contracara es: mi vida no tiene sentido. ¿Sí?
Entonces, más bien sería la manera de buscarle un sentido a la vida. En realidad, cuando uno escucha mi vida no tiene sentido, yo no sé si interpretarla como que no hay nada. Mi vida no tiene sentido de esta manera, en el aquí y ahora, con este ser, con esta situación. O sea, hay algo ahí con ese sentido. No es que no hay nada en la vida. No sé si me entendés el planteo. Cuando el paciente te dice mi vida no tiene sentido, no creo que la vida en sí no tenga sentido. Me parece que falta completar esa frase. Mi vida no tiene sentido así, de esta manera, con este trabajo de mierda, con este marido que no me lo banco, con estos hijos que no me dan pelota, no sé. Sé que ahí a mí me suena que falta algo que complete esa frase. Porque en general el paciente tiene un sentido en la vida. Es raro que venga sin sentido. No sé si me explico lo que te quiero decir. En todo caso, no le cuaja. Qué sé yo, por ahí el paciente, el sentido de su vida es ser abuela de esos nietos divinos. Y tiene una hija de puta que no le deja ver los nietos. Entonces la vida no tiene sentido ahí, así. Porque no hay concordancia entre el ser, ¿no?, y lo que le está pasando. Claro, pero ahí lo que estamos pensando es que justamente lo que tiene el sentido, y que digámoslo así es dueño del sentido, es más bien la hija, que la está privando a ella, digámoslo así, en términos freudo-lacanianos, la está castrando porque justamente no le permite ser abuela. ¿Sí? Claro, ese sería el sentido coagulado que trae la persona. Por ahí uno, como acto analítico subversivo, y respecto al valor, a mí se me ocurre pensar que es ese valor dimensionado que tiene la palabra abuela, o ese ser que encontró esa persona ahí, lo que uno como analista debería interrogar o conmover. Porque en realidad la hija no tiene nada que ver, será otra historia en todo caso, la hija, y por qué no se dio ahí ese espacio. No diría que no tiene nada que ver, es una historia, digamos, sí, pero será otro elemento a sacar, ¿no? Pero sí me parece mucho lo que estás diciendo, en el sentido de que me parece que eso es el paso este que estaba intentando mostrar con, digamos, con lo azul, con lo rojo, claro, donde justamente se mostraría que eso tiene sentido, o se puede iluminar que la vida no tiene sentido si lo pensamos desde tu ser abuela. Claro. ¿Sí? Sí, está buenísimo, eso. Y después falta otro paso, pero sí, eso. No, quería saber si te venía siguiendo bien, o sea, era esto lo que yo había interpretado de lo que dijiste. ¿Qué ibas a decir, perdón? Creo que el jueves pasado, si no me acuerdo mal, Alfredo les dijo que bueno, los pacientes padecen de significado. Sí. Yo lo que algunas veces Alfredo usó como ejemplo de S1, S2 en el nivel de en el nivel de abajo del grafo del liceo. Saco la piedra, pongo la piedra. O si saco la piedra, pongo la piedra, al final ¿qué sentido tiene hacer eso? En ese sentido. Pero lo interesante de saco la piedra y pongo la piedra es que justamente es algo positivo, es decir, o tú lo puedes poner o la puedes sacar. ¿Sí? Nada más hay dos opciones, o sea, es un más o un menos. Mientras que acá, o sea, y no se puede, digamos, ver y darle un sentido al menos desde el más, eso no. Pero como él dice, ese es el sentido que tiene el neurótico obsesivo, está entre dos, y que si saco la piedra, pongo la piedra, cuando en realidad pudiese pensar que tiene que ver que saque la piedra. Digo esto, ¿no? Como abrir esta posibilidad de que elija otro caramelo de la bolsa, como llamarlo. Claro, pero creo que justamente no se trata de una elección, porque cuando decimos que se trata de una elección, o sea, que elija otro caramelo de la bolsa, estamos entrando de nuevo en todo este tema de la autodeterminación, cuando no estamos hablando ya de personas. Sí. Justamente porque estamos luego post transferencia, sino que estamos hablando del caso. Y en ese sentido me parece que también cobra hacer esta aclaración que te dice que puede sonar un poco necia, pero me parece muy importante en este punto, en que no se trata de vidas diferentes, la de la hija y la de ella, sino que en el caso está que la hija no
digamos, no tiene hijos y que esta señora quiere hijos. Y así hay que poder pensarlo, digamos, ese texto tiene que poder pensarlo tanto el analizante como el analista. Sí, sí, Es sí, decir, totalmente. no desde el punto de vista de yo tengo yo quiero esto y mi hija me está siendo antagónica, sino ver, digamos, con más elementos cómo se está armando esa historia ahí. Sí. Porque puede ser que no sea que la hija le está negando los hijos, sino que por un problema que hubo mucho tiempo, entonces en verdad, digamos, es culpa de él, ¿sí? Digo, conviene pensar que no se trata de dos individuales diferentes, sino que se trata de un caso que se está llevando a cabo, que tiene una narrativa, y que esa narrativa justamente puede cambiar a partir de los diferentes elementos que se tomen. Pero lo interesante, y para ir, sí, y lo interesante es que estos elementos no son elementos cualquiera, ¿sí? Porque hasta ahora hemos estado hablando, digamos, muy abstractamente, sino que son los elementos tomados de un caso. Y eso justamente es lo que nos permite decir que no se trata de una estructura, digamos así, que no se trata de una estructura vacía, de una estructura infértil, que no se trata de una estructura, digamos, completamente lógica, sino que se trata más bien de un caso donde hay particularidades y donde a partir de esas particularidades se podrá decir, por ejemplo, no sé, antes había sido detective, ahora fui esto otro, ahora fui esto otro, ahora fui esto otro, y ahora me puedo dar cuenta que a través de toda la vida en realidad yo he estado buscando tal cosa. Yo toda mi vida me he sacrificado para poder ser tal cosa. Y que eso tenga el valor de hallazgo que habíamos dicho anteriormente con el sujeto. ¿Sí? Lo interesante es que en realidad ese valor de hallazgo que le otorga, digamos, este brillo de verdad, no significa que en realidad sea eso tampoco, sino que hubo algo en esa enunciación, en el poder decir eso, que conmovió en otro nivel. Es decir, que sirvió, digamos, como metáfora para poder crear algo que no se agota digamos, en el enunciado mismo, sino que tiene valor ese hecho de que finalmente el paciente lo haya dicho. ¿Quieres decir, Ricardo? Que no entiendo lo de eso que le dice de estructura, una estructura ontológica, ¿no? Porque me parece que justamente si hay algo que no es ontológico es la estructura, y además la estructura, porque ahí habla de fundamento. Si hay algo que no tiene fundamento, es justamente lo estructural, que es justamente una negación de el fundamento es ontológico, pero la estructura es antiontológica. Y además, tampoco puede ser una estructura vacía o abstracta, no, porque la estructura supone una relación entre elementos, o sea, los elementos ya están, entonces no es abstracta, se hace una lectura, digamos, pero no es que es anterior, está la estructura y la llenamos de elementos. No es como el andamio, como se dice la estructura de un edificio, no es así. Entonces no entiendo este señor lo que propone es, ¿no?, estructura ontológica. Claro, porque nunca he escuchado una cosa igual, pero justamente lo que está planteando es que, digamos, que que esto más bien sirve para impugnar cualquier planteamiento pretendidamente estructural que se plantee así, o sea, que plantee la estructura como ontología, ¿sí? Es decir, que sería una paradójico, no sé si sería la mejor palabra.
¿Cómo? Un hierro de madera. Claro, el poder pensar que la estructura, digamos así, vacía fuera el ser, que no se trata justamente de solamente las relaciones, sino que también tenemos que tomar en cuenta los elementos que están ahí, digamos. ¿Sí? Claro, por eso, digamos, es lo importante de que él lo llame pretendidamente ontológica. ¿Sí? Porque justo con esto, justamente lo que me interesaba plantear era que no se trataba de una, digamos, así, de una estructura sin elementos, sino que justamente los elementos son importantes y son, digamos, los elementos de esa vida, pero no pensada como historia, como que primero me pasó esto, después me pasó esto, trauma a los 9 años, como manera de anamnesis o a manera de historial clínico cronológico, sino a manera de pensar, bueno, tenemos todo este texto, todo este libro, como si se estuviera leyendo un libro, y uno diga, lo que este texto, lo que este libro quiso decir fue esto, sin que el libro lo haya dicho, porque justamente no se agota, digamos, en los enunciados que precisamente están ahí, sino que el trabajo es de tomar esos enunciados y hacer una lectura para poder establecer bueno, porque la palabra quiere decir algo, pero no lo dice. Sí. Lo que dice es significante. La palabra quiere decir, pero ese significante es la que le hace decir, digo, este juego. Me parece que lo que vos estás aludiendo a eso. Claro, y lo pudiéramos pensar también de la manera de el significante hace decir, pero hay varios significantes, ¿sí? Entonces justamente hay diferentes cosas, digamos, que ese texto quiere decir, y la idea es poder agruparlos no bajo otro significante, porque eso nos daría lo mismo, sino poder crear un objeto que de alguna manera u otra encalce o presente, construya, inscriba aquello diferente que eso quiere decir. Y lo interesante es que se puede interpretar ese objeto, es decir, interpretar el objeto está mal, pero lo voy a decir igual para poder decir lo que quiero decir. Es decir, se puede hacer una interpretación que permita que ese objeto exista, digamos. Ese hecho de dicho se logre a partir de una producción, a partir de una construcción, que logre inscribir y detener todo este vaivén de bueno, es rojo, es azul, es negro, soy esto otro, soy esto otro, soy esto otro, soy esto de otro, soy esto otro, hasta que se llega a una enunciación donde se dice, digamos, en este texto esto ha querido decir algo así. Pero lo interesante es que justamente no se trata, si bien se trata de una enunciación, no se trata exactamente de lo que ahí se está enunciando, o digámoslo así, se trata de lo que se enuncia más allá del enunciado, que sería la imposibilidad de que cualquiera de esas cosas que nos dio el sentido de vida sea nuestro sentido de vida, para poder no volver a caer en este Dios, que sería el decir yo soy el payaso. Voy a dejar de hablar un poco, porque en 10 minutos capaz, dialogando un poco, podamos. Estaba pensando en estos dos espacios que pusiste, ¿no? Si en lo que sería un análisis se podía ir
del lugar de la verdad, del Dios absoluto, con el que llega un paciente, ¿no? Con su dicho, yo soy tal cosa, pongámosle el ejemplo, yo soy la abuela, y eso la frustra de una manera tremenda. De ese lugar de la verdad absoluta al lugar de la verdad que surge de la equivocación, ¿no? En eso que va diciendo en el análisis. Y si esa nueva verdad que se encuentra no vuelve a ocupar ese lugar así como absoluto de Dios. No sé si me entendiste, porque eso me hizo pensar en el ejemplo que vos diste del pase y de cuál sería un final de análisis, ¿no? Como aparece esta única verdad así como descubierta, que Claro, vuelve a creo que ubicarse. Tenemos dos, me parece, hay dos momentos clarísimos de Lacan que muestran que justamente no se trata de eso. Sería uno, los no incautos hierran, es decir, aquellos que piensen que han develado la verdad verdadera, se engañan. O sea, es otro engaño posible, que es justo, se acuerdan que es el engaño de justamente pensar un signo pleno de sentido. ¿Sí? Es la crítica, digámoslo así, que le hace el lado derecho al lado izquierdo, que dice esto solo es otra interpretación. Y por otro lado, me parece que también hay que poder pensar, y esto es también lo que hay que inscribir acá, que sería que la verdad habla, ¿sí? Que la verdad equivoca, ¿sí? Que no hay verdad de la verdad. Todos son, me parece que constantemente está la búsqueda de deshacerse con lo absoluto. Entonces, si pensamos que la verdad verdadera, eso tampoco sería. ¿Qué ibas a decir? No, que de alguna manera se va encontrando un sentido nuevo. Yo digo que no hay ningún problema en que algo tenga sentido, pero que no sea un sentido que haga sufrir al tipo. Porque el tipo viene con un sentido que lo hace sufrir. O sea, vos no lo vas a devolver sin ningún sentido. Va a ir construyendo un sentido que por ahí le quite el sufrimiento y lo pacifique. Claro, pero eso se hace a partir de poder pensar que no se trata de que él, por ejemplo, que si ella fuera abuela, entonces fuera plena. Porque ese es el problema con el sentido, digámoslo así, Sí, religioso. totalmente, Claro, sí. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Si yo estuviera con una novia que me fuera fiel, Claro. fuera el hombre más feliz del mundo. Hoy en día. Pero eso pasa por, digamos, ponerme yo como carente de sentido y poner otra cosa como absoluta de sentido. Que me parece que es, digamos, o sea, no lo quise decir así, yo a veces intento no decir las cosas por su nombre psicoanalítico, porque me parece que entonces después todo el mundo entendió todo. Me parece que a veces conviene dejar las cosas un poco en suspenso, pero sí, me parece que del lado izquierdo tuviéramos la neurosis, ¿sí? La neurosis religiosa, que se implanta ahí un Dios, un garante de la verdad, un full de sentido, que lo que pasa es que como Dios a mí no me hizo alto, entonces nunca voy a ser feliz. Entonces pasaría por vaciar este signo absoluto de sentido, central, esencial, único, etcétera, vaciarlo para poder ahí ver que incluso no es que se trata de una palabra o de otra palabra o de otra palabra, sino que se trata de que no hay ninguna palabra que sea ahí la verdadera. ¿Cuántas veces tiene que pasar eso? No sé, no es calculable, digamos, ¿sí? Pero creo que la apuesta por lo menos de Lacan, de que un análisis sea terminable, de que haya un fin de análisis posible, tiene que ver justamente con la construcción del objeto A, con la inscripción del objeto A, que hace que justamente, digamos, o sea, revela que la verdad habla. Pero quizás sería contradictorio con esto que estás diciendo, de pensarlo como
como algún sentido, porque me parece que hay que pensarlo como objeto causa. Digo, no hay que pensar tanto el sentido, el ser es el sentido, sino como causa en todo caso. Digo, ¿no? Un objeto que causa, porque en última instancia el objeto A, ¿qué es? ¿No? Digo, es dar vuelta alrededor, ¿no? Lo que causa ese movimiento. ¿Qué relación tengo yo con eso? Sería, si no, caes en una mecanismo infinita de pasar del detective, el payaso, el novio perfecto. Sí, elegir un sentido, ¿no? Lo decía, como vos. No elegir un sentido. Sí, no. Estoy de acuerdo contigo. No. Estoy tratando de pensar qué dije que se puede interpretar así para ver si lo puedo decir mejor. Pero estoy de acuerdo con que no se trata de, digamos, de elegir un sentido. Me parece que no es muy posible eso. Sino de hacer una interpretación que permita, digamos, abstraer o revelar o inscribir que justamente ninguno de esos sentidos, digámoslo así, bien lacanianamente, ninguno de esos sentidos es la causa. Que la causa justamente se da porque no es ninguno de esos sentidos, ni ningún otro. O sea, no se trata de que hay algo perdido en la causa, que es algo que, bueno, no me dio tiempo de desarrollar, pero que no se trata de que haya algo perdido en este cambio de la muerte de Dios, que entonces nunca vamos a recuperar porque Dios no va a volver a erigirse, que es la maniobra neurótica, el buscar, el intentar establecer a Dios otra vez, o que Dios viva otra vez. Que no se trata de eso, sino que se trata de más bien poner ahí un vacío donde estaba ese Dios, no de volver a poner otra cosa ahí. Y ahí es importante la diferencia entre ese vacío del objeto A, sí, ahí sí, digo, con respecto a la nada, no poner una nada, porque la nada la pone el nihilismo, sí, ¿no? claro, y no sé si les ha pasado, pero me han llegado varios pacientes en esa posición más nihilista, digamos que después de un análisis, me parece que ahí no hubo análisis, pero pues como yo defino análisis, entonces no es. Pero bueno, después de un pretendido análisis llega con una posición nihilista y justamente se trata de ver cómo se le puede llegar a otorgar valor a eso, a ese texto, digamos. O sea, cómo hacer que este texto diga algo, porque justamente el nihilismo viene cuando el texto no dice nada. O cuando el texto dice nada. Sí, creo que ya no le quiero quitar más tiempo a Diego. Tenemos 2 minutos, o si alguien más quiere hacer algún comentario. Yo me quedo pensando en el nihilismo como proceso o en el nihilismo como fin, ¿no? En esto pienso en Nietzsche, por ejemplo, cuando él habla así habló Zaratustra, de las transformaciones del espíritu y plantea el nihilismo como proceso en el sentido de, a ese sentido pleno, Dios, podríamos decir, derribarlo. Ahí habría un nihilismo como proceso de erradicar un sentido pleno. Y después él propone construir nuevos valores, digamos, ¿no? Por eso, viste que dice del camello al león y del león al niño. El niño como un movimiento inicial, dice un recomenzar. Nada, eso, como el nihilismo, si lo pensamos como un fin en sí mismo, donde no hay nada, puede ser entendido así. Ahora el nihilismo como proceso para derribar un valor pleno, un sentido pleno que dé la posibilidad a otra cosa, digamos, ¿no? Claro, como lo dices, sí. Me parece que Lacan sería nietzscheano. No sé si Lacan es nietzscheano, claro. Pero como lo dices, claro. Sí. Pero es decir, sí. Justamente lo que estábamos comentando era cómo el psicoanálisis se puede entender del nihilismo como fin.
Claro. ¿Sí? Claro. Decir que nada tiene sentido, que estamos en puro caos, bla. Claro. Mi vida no tiene sentido, yo qué hago aquí, etcétera. Claro. Pero creo que justamente la maniobra del psicoanalista es eso que estabas diciendo de vaciar el sentido absoluto. Claro. Que en ese nihilismo, digamos, de procedimiento, en ese nihilismo de procedimiento me parece que podemos ubicar el significante, que justamente es la herramienta que nosotros tenemos. Claro. Tal cual. Y que conviene incluso aplicar el significante, digamos así, o sea, ese no es eso, aplicarlo sobre sí mismo. Claro. No es eso, justamente para que pueda cobrar un valor. Claro. Tal cual. Bueno, listo, gracias.